Bienvenidos a Agenda Nacional, edición de esta semana. En el último tiempo y en los últimos años ha ido evolucionando el consumidor, se ha convertido en una persona más empoderada. Noticias en los últimos días nos van recordando este cambio y la forma en que se va planteando cada uno de los negocios, el cambio que ha habido en la autoridad, el cambio que ha habido por parte de los oferentes de bienes y servicios. Vimos que ya se llegó a un acuerdo que lo vamos a analizar porque para algunos es insuficiente, para otros ha sido a lo mejor que se podría llegar entre los consumidores afectados, los clientes afectados de la Polar y la empresa. Tiene que venir una reunión de directorio que significaría de accionistas, una junta de accionistas que significaría un aumento de capital para poder pagar las deudas, las indemnizaciones a la gente, por una parte. Por otra parte, vemos que el CERNAC, a través de su director José Antonio Periodo, dice: mire, sabes que los malls tienen estacionamiento y no los pueden cobrar, porque es obligación así lo dicta la norma de urbanismo. En fin, todos estos temas los vamos a ingresar de inmediato. De inmediato también le pedimos que escriba al Twitter @AgendaNAC para sus consultas, sus aportes, y vaya participando con nosotros, que aquí las vamos a ir haciendo en la medida de lo posible. A mi derecha se encuentra don Luciano Utinel, director del Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por venir, don Manuel Melero, presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. Muchas gracias. ¿Sigue siendo uno de los diputados más jóvenes, más joven de la Cámara? Entre los 5 más jóvenes, top 5. ¿Está en los top 5 sí, todavía? Top 5 todavía. José Manuel Melero, diputado, presidente de la Comisión de Economía. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pablo. Don Hernán Calderón, presidente de la Corporación de Consumidores, CONADECUS. ¿Cómo está? Bien, gracias. Un gusto estar acá. Venga, vamos a partir con la pregunta más básica, después vamos a entrar más en lo más coyuntural. A juicio de cada uno, ¿cómo ha cambiado la forma de plantearse del consumidor respecto a sus exigencias y a lo que va esperando de la autoridad y respecto a los bienes o servicios que adquiera? Don Manuel. Habría que decir en primer lugar que el consumidor ha cambiado mucho. Nosotros en los centros comerciales hemos visto esa evolución potente del consumidor desde los años 90, donde se produce una nueva cultura del consumidor, de que el consumidor sale de su casa. Recordemos que en los años 80 los chilenos teníamos el sábado inglés y el comercio no trabajaba en la tarde y la gente se iba a ver Sábado Gigante y era un rating monumental el que tenía don Francisco con su programa. 10 años después, es decir, hace 20, eso empieza a cambiar y la familia empieza a salir de la casa. El chileno va perdiendo el pudor, va perdiendo esta introversión y se vuelca hacia el consumo, hacia el retail, y va cambiando todas sus costumbres, va cambiando todo su sistema de vida y esto se plasma en el hecho de que sale de su casa. Eso es fundamental, ese es el inicio de una transformación muy potente en el consumidor chileno, donde va buscando a través del shopping, a través de la compra, una experiencia nueva que no había tenido hasta aquel entonces. Yo recuerdo en los años 90, el presidente Elwin dice en una de sus declaraciones que él no pisaría jamás un mall, que el mall era algo absolutamente inapropiado para él como ciudadano a concurrir a este recinto. Eso reflejaba lo que era la mentalidad de la época, de los años 90. Hoy día el mall se ha transformado en la plaza y el centro de reunión. Exactamente, hoy día es la ciudad. Más fin de semana con lluvia se llenan los. Exactamente, ya ni siquiera es la plaza, es la ciudad misma. El mall está integrado a la ciudad. La familia se ha volcado hacia el mall, ha salido de su casa. Y el chileno quiere tener esta experiencia múltiple, de no solo ir a comprar al mall, sino que de entretenerse en el mall, de proveerse de servicios en el mall, de vida social, pues. De compartir en el mall. Antiguamente la vida social se hacía en la casa, los cumpleaños se hacían en la casa, las comidas se hacían en la casa. Hoy día es común ver que la gente vaya al mall a celebrar y van con sus amigos, va la familia completa a celebrar un cumpleaños o cualquier aniversario familiar. Entonces esto revela toda una transformación del consumidor chileno, toda una nueva integración del consumidor hacia estos recintos. Muchachos, yo haría un análisis un poco más amplio, porque creo que a partir de los gobiernos de la concertación y ahora nuevamente con la alianza, se ha verificado un fenómeno que a mi juicio es muy positivo y tiene que ver con el empoderamiento del consumidor, pero también de las instituciones que resguardan los derechos del consumidor.
En ese sentido, hace 20 años atrás, la figura del director del Servicio Nacional del Consumidor no era muy conocida. A partir de José Roa y los que vinieron después, son personajes que aparecen permanentemente en el tapete público, y eso se ha traducido no solamente en los derechos consumidores, sino que también en el empoderamiento ciudadano, que va de la mano también de este proceso de modificación sociocultural que está teniendo el país, avanzando hacia el desarrollo. Me explico brevemente. Sí. Hoy en día tenemos manifestaciones donde el ciudadano sale a la calle a plantear sus exigencias y que han generado procesos o fenómenos tan fuertes como el de Aysén, como el de Freirina, donde directamente van los ministros a negociar con la gente y no va el intendente o el gobernador, que es la autoridad local. Hemos visto que hoy en día el ciudadano ya no se conforma con recibir lo que los proveedores de servicios o bienes le daban, como sucedía antes, donde es un ejemplo bien pedestre, pero que es bien significativo. ¿Y no se genera un ambiente antiempresarial de repente? No, yo creo que no es antiempresarial. A ver, yo no creo en los radicalismos y en las demonizaciones de la gente. Si el empresario no es un demonio y el consumidor no es un ángel. Yo creo que son dos protagonistas necesarios dentro de nuestra economía y que cada uno cumple su rol. Lo que pasa es que hoy en día el ciudadano está más empoderado porque ya te conoce mucho mejor el catálogo de derechos que le asiste. Antes estábamos acostumbrados que si íbamos a un restaurante y pedíamos, no sé, y perdona lo pedestre, pero que creo que es bien gráfico, carne con arroz y nos traían carne con puré, estábamos acostumbrados a decir, no te preocupes, déjalo, no me importa. Pero eso hoy es no. la personalidad. Sí, pero la personalidad se va desarrollando en la medida que uno va teniendo conciencia de los derechos que tiene. Y estos trabajos en las instituciones, especialmente del CERNAC, y de la mayor acceso a la información que tiene la ciudadanía hoy día, hace que ellos tengan conciencia de sus derechos y hacen que la ciudadanía igualmente lo haga valer. ¿Hernán? Mira, este proceso de modernización del país, que parte también con un cambio de la mirada económica del país, donde empieza una economía de mercado, donde los consumidores tenemos más oportunidades de elegir, de poder concurrir a locales y poder tener la posibilidad de discriminar dentro de los locales la calidad de los productos, nos ha permitido a los consumidores irnos dando cuenta de que tenemos que hacer valer nuestros derechos también, porque claramente la economía de mercado es buena en la medida que nos da la posibilidad de que tengamos una libre elección del producto que queremos adquirir, pero claramente los consumidores hemos adoptado una cultura consumista. Los chilenos, para nosotros hoy día, el mall es el templo del consumo. Todo está concentrado y se ha ido concentrando toda la actividad comercial en los malls, centros comerciales. Y eso ha permitido también que los consumidores tengan acceso a mayores bienes y tengamos la posibilidad de elegir de acuerdo a precio, de acuerdo a calidad. Pero claramente aquí hubo un proceso en que a partir del año 97, cuando sale la ley del consumidor, porque la ley del consumidor es muy reciente, ha habido también un proceso permanente de educación a través del propio CERNAC, del surgimiento de las asociaciones de consumidores, en que hemos ido dando a conocer de que los consumidores sí tenemos derechos y que tenemos que hacerlos valer. Y eso ha permitido también que la relación se vaya emparejando un poco entre el proveedor y el consumidor. Y eso creo que ha sido un avance importante. Y creo que cada día más los consumidores vamos a ser más demandantes de mejor relación con los consumidores, más igualitaria. Diputado, ¿qué nuevas iniciativas legislativas se preparan para profundizar justamente lo que se ha analizado? Este concepto de tener los derechos, de entender que cada vez que uno compra un bien o servicios, se hace un contrato tácito en el cual se deben cumplir desde las dos partes, uno pagar y el otro cumplir con lo que ofreció. Bueno, primero que todo, gracias por cambiarme la pregunta, porque la verdad que ser el cuarto que responde lo mismo cuando estamos todos de acuerdo y tenemos un diagnóstico parecido es difícil. Pero voy a complementar algunas de las opiniones con la parte más legislativa. El año 97, claro, se crea la ley del consumidor. El año 2004 recién, imagínate cómo han cambiado las cosas de rápido, después vamos a hablar de la Polar, estoy seguro. El año 2004 recién se pueden hacer juicios colectivos. Primera es que en Chile, si es que hay una empresa o una industria que estafa masivamente
masivamente a la gente, se puede hacer un juicio colectivo. Ahora, esa ley no ha funcionado mucho porque ningún juicio colectivo ha resultado, ha terminado, ha llegado a término, por lo tanto la ley hay que mejorarla. Pero hoy día ya tenemos iniciativas legislativas ya aprobadas, por ejemplo con el CERNAC financiero. Eso es un adelanto gigantesco, una mejora muy grande en lo que es la ley del consumidor, que le permite al gobierno focalizar también, porque alrededor de un cuarto de los reclamos que se hacen en el CERNAC son por problemas financieros. También el año pasado se aprueba la ley que permite que los juicios colectivos no tengan una etapa de admisibilidad a través de la ley Espina, la ley Alamán, la ley Pérez, que va a reducir desde 6 años, 7 años los juicios colectivos a 6 meses, 7 meses. Por lo tanto, realmente vamos a tener la posibilidad de tener el resultado de un juicio en un tiempo razonable. Hoy día también imagínate lo que estamos recién haciendo, Pablo, estamos recién ordenando la información que tienen los oferentes, en este caso de crédito, de todas las personas, de todos nosotros los consumidores. Desde el año 82 hasta este año, y espero que eso cambie, la Superintendencia de Banco, por ejemplo, le ha entregado a través del Estado de Deudores a todos los bancos toda la información de todos los clientes bancarios a todos los bancos. Entonces, toda la información la tienen ahí disponible. Entonces, estamos recién empezando a hacer legislación que ordene, a través de la ley del consumidor, a través de la ley de juicio colectivo, a través del CERNAC financiero, a través del proyecto en este caso de deuda consolidada, que vayan ordenando el sistema para regular, por un lado, por ejemplo, la información que se le entrega a los entes que entregan, en este caso crédito, pero también la defensa del consumidor que hace una compra cualquiera en un retail, en un mall, en lo que sea. Mall, usted dijo la palabra. Está la controversia, el CERNAC presenta la idea y presenta el requerimiento ante la asociación que usted integra de que los estacionamientos en los malls no se debieran cobrar. Obviamente usted no está de acuerdo con la idea, con la moción. ¿Por qué? No estamos de acuerdo con la moción y lo hemos dicho con mucha claridad, porque no hay razón legal que esté comprobada por parte del CERNAC que lo impida. O sea, nosotros, dicho al revés, Pablo, estamos ciertos de que tenemos pleno derecho a cobrar. Pero más que derecho o no derecho, yo quisiera decir que es de interés de los consumidores, en definitiva, que se cobre. Porque a través del cobro es la única manera, el único mecanismo efectivo mediante el cual el consumidor tiene garantizado su derecho a, en este caso, ocupar un espacio cuando va de compra a un centro comercial. Si no fuera así, si no se cobrara, lo que ocurriría es que estos estacionamientos serían ocupados por terceros ajenos al mall, sobre todo en lugares... Pero la ley le exige que los tenga y proporcionarlo. No, la ley dice que, exactamente, la ley dice que exige que los tenga y proporcionarlo, pero en ninguna parte la ley dice que no se pueda cobrar. Y esa es la discrepancia con el CERNAC. Nosotros tenemos todos los estacionamientos disponibles, cumplimos con la ley en ese sentido, y no hay ninguna razón para no hacerlo desde el punto de vista práctico, como he señalado, para garantizar al consumidor que pueda tener disponible ese lugar, si no lo va a ocupar un tercero ajeno al mall. Así ocurre en todo. Separémoslo con el tema de los baños. Los baños se van a seguir cobrando. Pero el tema de los baños es diferente, es un tema más delicado. Yo lo único que puedo decir que en el caso de los baños, en aquellos centros comerciales donde nadie hay puede hacer abuso del daño. Bueno, donde hay expendio de comida, se cobra el baño por una razón de también permitir que el baño pueda ser ocupado por las personas que tiene que ser ocupado y no por ajenos al mall. Y en estos casos siempre se devuelve el importe cobrado por el baño cuando el consumidor exhibe una boleta de consumo en el centro comercial o en el patio comida. Pero si o en yo voy a recorrer, a vitrinear, a cotizar un producto, tengo que ir al baño, o sea, voy a tener que pagar. No, la generalidad, Pablo, la generalidad, y todos los consumidores lo saben, el 99% de los centros comerciales no cobra por el baño, porque es un servicio que está ahí implícito. Se cobra en ciertos lugares de saturación urbana donde los baños son ocupados. Pero vamos a hacer una cosa, mira. De nuevo, para garantizar a ese consumidor que va al mall, que pueda usar el baño en el momento que lo necesita, porque es cliente del mall, y no cuando hay un terminal de buses o cuando está en pleno centro de una ciudad por miles de consumidores que son ajenos. Mire, le voy a hacer una pregunta, voy a ir a comerciales, de ahí entramos todos al tema. Una de las acusaciones que se le hace al CERNAC es que esta es una medida populista. Peribonio dice en la tercera del sábado 26 de este sábado, mira,
volvería a actuar de la misma manera, porque le dicen que usted, después le quitaron el piso, se formó una mesa de diálogo. Dice la Asociación de Centros Comerciales elaboró una carta en la que presentaba límites al director del CERNAC para llegar al Congreso. Es tan así que le responde usted a José Antonio Peribonio. Pausa y ya estamos de vuelta acá en Agenda Nacional. Claro. De vuelta acá en Agenda Nacional, hablando del consumidor. Acuérdense de participar a través del @AgendaNac. Alguien dice por ahí, entonces, ¿dónde está lo de los...? Dice, entonces los edificios podrían cobrar por los estacionamientos de visita, dice. Bueno, usted quiere que su visita pague, no hay problema, creo yo. Yo, por mi parte, en el edificio, que mis visitas paguen me parecería fantástico. Pablo, espérate, ya, dale. Para que después le dejemos para que se pueda defender también. Yo quiero hacer un par de... No, que tenemos opiniones con cierta diferencia. Querías ponerlas para que podamos tenerlas en el debate. Primero, entonces pues a defender. Primero quiero decir que el director del CERNAC no fue a tribunales directamente. Él trató de hacer una mediación. O sea, no es que el director haya tratado de ir a la guerra, como dicen, una cosa populista. No, hizo una mediación que está dentro de sus facultades y me parece que está bien en esa forma. Después, ninguno de nosotros, por lo menos los diputados de Renovación Nacional, nos vamos a poner del lado de quienes usan el estacionamiento del mall para hacer otras cosas. Entendemos que el estacionamiento tiene que usarse para ir al mall y por lo tanto tiene que haber, algo tiene que haber. Pero hay varias cosas que a mí me probleman del cobro de estacionamiento. Después vamos a hablar del tema de los baños. Primero, se está cobrando con medias horas completas. Usted está 31 minutos y tiene que pagar una hora completa. Uno cuando eso entra es a todo nivel, ¿eh? Sí, a eso todo nivel de estacionamiento y ahora se va a cambiar. Sí, entonces eso tenemos que revisar cómo se hace. Segunda cosa, uno entra a estacionamiento y muchas veces pierde 5, 10 y quizás más buscando estacionamiento. Eso tampoco me parece. Después hay muchos casos que los precios son muy altos, pero bueno, eso ya es un poco más debatible. Después, ¿qué pasa? Pero en algunos casos sí lo es. En algunos siempre casos no son más baratos que el resto. Y hay un buen reportaje que salió recientemente que compara precios. Perdón. Y la otra cosa son que los más quería baratos. los malls están tratando el cobro de estacionamiento como una especie de unidad de negocio separada. Y cuando usted tiene un negocio separado, por lo cual le está cobrando, usted tiene que también tener la posibilidad de exigirle ciertos estándares de calidad, ¿no es cierto?, que se hagan responsables de ciertas cosas que pueden ocurrir dentro del estacionamiento. Y por lo tanto creo que si bien tenemos que llegar a una cosa intermedia, y por eso que estoy a favor de lo que plantean en general los ministros del gobierno de llegar a una solución a través de una mediación, porque no podemos darle la pasada a quienes hacen trampa con esto, pero hoy día lo que se está haciendo, el cobro de los malls, también tiene que ser regulado. Y en el tema de los baños, me parece que ahí yo francamente discrepo. Los baños no se pueden cobrar, especialmente cuando hay expendio de comidas dentro del mall. Eso lo dice la ley claramente. Y por lo tanto el tema de los baños debe erradicarse, por lo menos en nuestra postura, por completo. Populista esta medida, porque si bien es cierto, antes de ir con usted, porque quiero de alguna forma sentar los precedentes para la discusión, populista esta medida, porque si bien es cierto tú dices hubo una mediación, pero a veces el Tribunal de los Medios de Comunicación es más efectivo o se ve más que llegar al mismo tribunal. Entonces, ¿es populista esta medida como han acusado al CERNAC? Nosotros en este caso nunca tuvimos ninguna advertencia previa de parte del CERNAC en torno a estos temas. Y eso lo dijimos públicamente y también dijimos que no nos gustaba ser discriminados. O sea, aquí el CERNAC hizo una denuncia muy potente, muy fuerte, diciendo que estábamos impedidos de cobrar por los estacionamientos y eso causa efectivamente un daño de imagen y de reputación a la actividad de los centros comerciales con nuestros propios clientes, porque le está diciendo a nuestros clientes, mire, el centro comercial no le puede cobrar a usted. Y eso es algo que nosotros no habíamos visto nunca. A mí, en lo personal, me tocó conocer a todos los directores del CERNAC anteriores, desde el gobierno de Patricio Aylwin hasta ahora, y nunca había visto un estilo de denuncia
tan poco informado con el denunciado como existe en el SERNAC ahora. Y dice Peribonio. Eso es inconveniente, eso no ayuda en definitiva. Si el propósito del SERNAC es buscar solución a los problemas, no ayuda el tema de la denuncia porque genera una serie de efectos colaterales muy inadecuados. Peribonio dice que nosotros lo invitamos pero no podía venir. ¿No es cierto que presentamos esta denuncia sin antes haber advertido a las empresas? No, eso no es verdad, no es verdad. ¿Falso? Que me lo prueba. A nosotros, a ninguna de nuestras empresas, ni a la Cámara de Centros Comerciales nos llegó ninguna advertencia en este sentido. Lo que sí es verdad es que el SERNAC hizo consultas a los centros comerciales de cómo era el sistema de cobro en los estacionamientos. Eso es verdad, hizo consulta. Le preguntó a los centros comerciales cómo cobrar. Lo que venía. No, pues no le dijo a nadie nunca, mire, usted no puede cobrar. Eso no es verdad. Yo quisiera entrar algunos puntos que me parecen importantes. Primero, discrepar un poco con Manuel, no un poco, sino que derechamente discrepar con él respecto de la falta de fundamento legal del cobro de la falta de fundamento legal de lo planteado por el director del SERNAC. En ese sentido, la Ley General de Urbanismo y Construcción establece como exigencia a estos centros la construcción de cantidad de estacionamientos para ofrecerles a los usuarios de ellos, ¿no es cierto? Efectivo. Eso es así, ¿no es cierto? Eso sí. Ya. Entonces, el hecho de que la ley no establezca una prohibición del cobro no significa que la permita. Voy a hacer un ejemplo bien concreto, me voy a ir a otra área del derecho, pero para que lo entiendan la gente que nos está viendo. En Chile, la legislación nacional no prohíbe matar. No hay un artículo que diga usted no matará. Hay un mandamiento, pero no un artículo. Lo que sanciona la ley nacional penal es al que mata, al que ejecuta la acción. Entonces, el hecho de que no se prohíba no significa que se permita, ¿ya? Por lo tanto, si la Ley General de Urbanismo y Construcción establece la exigencia de tener esta cantidad de estacionamientos para ofrecerle al público que concurre a estos centros comerciales, y que en la actualidad este fenómeno, que creo que no tiene más de 5 años, si antiguamente no se cobraba ni una parte, este fenómeno que se cobre por el uso de estos estacionamientos se ha transformado en la práctica en un nuevo tributo para la gente. Me explico. Este es un tributo, vendría a ser un tributo de traslación, para que la gente que entienda un poco es un nuevo IVA. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista estrictamente legal, la persona que tiene la obligación de enterar este impuesto a las arcas fiscales es el proveedor de servicios o de bienes. Pero finalmente el que soporta esta carga es el consumidor al pago. Yendo a la práctica, mira. En la práctica, y con los estacionamientos sucede lo mismo, que en el fondo la exigencia legal es de las empresas que construyen estos centros comerciales de generar estos estacionamientos. Y ellos tienen que soportar el costo. Sin embargo, en la práctica hoy, ese costo está siendo soportado por los consumidores. Me pregunta la siguiente, porque interviene después el Ministerio de Vivienda, y voy con usted, y dice, mire, sabes que esto no es así. Y hay toda una política de desincentivar el uso del automóvil. ¿Ah? Entonces, cuando yo veo que me cobran por estacionamiento, a lo mejor desincentivan el uso del automóvil. Evidente. Que entonces no me cuadra, por un lado. Yo discrepo de eso. Perdona que te interrumpa, pero yo discrepo absolutamente de eso, porque nosotros somos una sociedad en desarrollo. En vías de desarrollo, somos una sociedad que yo creo que va muy bien encaminada, a mi juicio, desde el punto de vista no solamente económico, sino que en varias áreas más, salvo la cultural, pero en general, o de la cultura me refiero a arte y cultura, pero en lo demás somos un país que va casi con piloto automático hacia adelante, hacia el desarrollo total como nación. Sin embargo, esperemos que así sea y no caigamos en la trampa de los países de ingreso medio. No, yo estoy convencido que vamos a llegar, vamos bien. Yo creo que vamos bien. Que tengo Hernán ahí. Pero lo último, con una gana de hablar tremenda. Entonces, es natural que la gente tenga aspiraciones somos una sociedad aspiracional en este minuto. Entonces, todo el mundo se compra un auto para usarlo, no para dejarlo en la casa. No para usar el Transantiago, ni el metro, ni las micro, ni los troles en Valparaíso. Ya, vamos con Hernán. Mira, yo voy a hablar de dos lados. Primero, desde el punto de vista de lo que corresponde para los consumidores, pero voy a hablar desde el punto de vista profesional. Yo soy constructor civil, por lo tanto trabajo con la ordenanza, trabajo con la ley de construcción, y la ley de construcción es clara y precisa. Los centros comerciales deben construir estacionamiento porque es una mitigación exigible por el impacto vial que provocan, peatonal e incluso de ruido, seguridad, y hace una exigencia en todos los ámbitos. En consecuencia, esa medida se cumple porque tiene que ser de acceso gratuito, porque esto
tiene que ver con que el edificio que se declaró en el previo a la solicitud y el proyecto mismo incorpora esta mitigación. De otra manera, no tendría permiso de edificación y tampoco tendría recepción ¿Qué parte final. se señala que debe ser gratuito? A ver, no dice. A ver, lo que pasa es que no, si no, está es que no regulado, es necesario. No hay regulación es porque, es una exigencia. Eso igual que el baño. La ordenanza general, que es la que fija las condiciones técnicas de un edificio, tiene un sinnúmero de exigencias que son obligatorias y que no porque nos lo diga que son gratuitos o no son exigibles. Y por lo tanto, en este caso, es una mitigación que debe hacer. Es más, cuando un edificio de uso público, porque además aquí tenemos el otro significado, estos son edificios de uso público y por lo tanto la exigencia tiene que ser de acceso libre. Ahí tenemos la otra acción, porque si no tendríamos después la condición que me podrían colocar un peaje para acceder al mall mismo, también podría ser. Entonces creo que aquí tenemos una interpretación errónea en cuanto a que la norma te exige una cantidad mínima, no un máximo, pero además la ordenanza te separa claramente edificios de estacionamiento o edificios de uso público. Una cosa, y ahí yo quiero ver un tema. Aquí yo veo cierta discriminación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las clínicas cobran. Tampoco debieron cobrar. ¿Ya? Tampoco. Y cuando yo voy, por ejemplo, a Providencia, cada uno de esos locales debiera tener una cantidad de estacionamiento. Tiene que tenerlo, obligatorio. La ley te lo separa, hospitales, se clínicas, eliminó todo. En ese sentido, Manuel tiene razón. Eso es lo que nosotros hemos dicho desde el punto de vista de la discriminación. Yo le contesto a Hernán, creo que ya lo hemos dicho en este mismo panel anteriormente, en ninguna parte se dice que los centros comerciales no puedan cobrar. Nosotros cumplimos con el mandato legal de tener disponibles los estacionamientos. Yo parto del principio general que en el derecho chileno todo lo que no está prohibido se puede hacer. Entonces, ¿qué ocurre desde el punto de vista de la discriminación? Primero el tema del pago, para mí queda aclarado. El tema de la discriminación, y nosotros lo hemos dicho con mucha claridad, es por qué nosotros seríamos los únicos impedidos de poder cobrar. O todos cobran o nadie cobra. ¿Qué pasa con las municipalidades? Yo el otro día fui al ministerio, yo quiero decir lo siguiente, yo fui al Ministerio de Economía, a la mesa técnica, y le dije al ministro, yo me estacioné en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda. Ahí, en la Moneda, en el centro, vale 700 pesos la media hora. Es lo más caro, de lo más caro que hay en toda la ciudad. Y tuve que pagar mi estacionamiento. Y yo creo que es bueno que se cobre un estacionamiento caro en el centro de la ciudad, porque eso desincentiva el uso del automóvil. Yo cometí un error de irme en automóvil a esa reunión. Debería haber ido en metro, o debería haber ido en Transantiago. Eso es lo que debería haber hecho como ciudadano. Y al no querer hacerlo, me cobraron caro por el ejercicio de mi derecho legítimo a usar mi automóvil y estacionarme en el centro de la ciudad. Entonces, o cobramos todo o no cobra nada. Lo que se ha dicho aquí en la clínica, ¿por qué las municipalidades cobran en las calles? Son bienes nacionales de uso público que están hechos con el dinero de todos los chilenos. Yo pago mis contribuciones. Yo podría decirle al alcalde de Providencia, por nombrar alguno, Claro, decirle, oiga, usted está cobrando por estacionamiento y sus locatarios, a ver, me conviene mejor irme como locatario, o como empresario a un estacionamiento, a un local en Providencia, porque no van a exigir estacionamiento. Claro, lo que sucede, Manuel tiene razón en qué aspecto, y yo concuerdo plenamente, en que esta primera aparición del CERNAC hablando de los malls es discriminatorio. Es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque efectivamente hay otros negocios, por llamarlo de alguna manera, que también debieran tener, o sea, que también están sujetos a la ley de construcción y urbanismo y que por lo mismo están obligados a que se gratuito. Me refiero básicamente a casinos, clínicas, hoteles, hospitales. Bueno, si no debiera ser. Yo creo que este es el inicio, esta es la punta de un iceberg que se va a ir regulando. Ahora, respecto a lo que dice Manuel, de que porque no esté prohibido se permite, eso es técnicamente desde el punto de vista jurídico, y cualquier abogado puede refrendar lo que voy a decir, incorrecto. O sea, no porque no esté prohibido es permitido. Pero si está sujeto a interpretación... Perdón, yo tengo una opinión distinta a esto de que es discriminatorio. Yo creo que el director del CERNAC está poniendo un tema sobre la mesa. Lo tomó con los malls, lo podría haber tomado con las clínicas, lo podría haber tomado... Está bien, pero está poniendo un tema. Entonces, decir que por poner un tema de buena manera, porque está todo Chile discutiendo el tema de los cobros de los malls,
del peaje, me parece que no corresponde porque acá hay un gran trabajo del CERNAC de tratar de proteger a los consumidores. Ahora, quiero sí discrepar un poco con lo que decía don Hernán y con lo que dice usted. Yo creo que acá no se puede sentar un precedente de que todos los estacionamientos van a ser gratis. Yo creo que hay otros objetivos que tiene la nación que tienen que también, que se pueden resguardar a través de ciertos cobros, por ejemplo, no atochar el centro porque si no, no se podría estacionar, o permitirle incluso para defender a los consumidores que van al mall, no permitirle que se estacionen quienes van a trabajar y se estacionan en el mall. Por lo tanto, yo creo que acá hay que aplicar un criterio que va a depender en algunas partes sí, en algunas partes no, pero no puede hacerse tabla rasa así. Bueno, yo creo hagamos una cosa, que tengo que ir a una pausa, tengo que ir a una pausa. Cortito, antes que no vayamos a la pausa. Yo no he planteado que todos tengan que ser gratuitos. Lo que yo planteo es que tienen la obligación de hacer una oferta de estacionamiento gratuito. Y lo que yo plantearía sería un cobro diferenciado. Porque finalmente hay otras normas que se aquí Espera que tengo que ir a comerciales. Mira, lo importante es que no se transforme en llegar y llevar los estacionamientos. Eso me da pie para decir que después vamos a hablar del caso La Polar, que si bien es cierto se ha dicho que es una muy buena noticia, pero hay que ver qué es lo que implica. Ya volvemos. Debate en Agenda Nacional. Vamos a hacer como el cierre ya del tema, para entrar al tema de La Polar. A ver, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Quiénes son los dueños de la empresa de estacionamiento en general? Preguntan acá. Nos pregunta... Hay de todo, hay algunas que son de los propios centros comerciales, hay concesionarios. Este otro tema que se genera con los concesionarios. Si tú no le cobras el estacionamiento en el mall, ¿qué pasa con el concesionario que está enfrente? Se le transforma en un competidor desleal porque tiene la gratuidad en un caso y el cobro al frente. Quiebra ese concesionario que tiene un parking de estacionamiento enfrente al mall. Esto ocurre, por ejemplo, frente a la Municipalidad de Las Condes. Hay muchos otros casos de empresas o empresarios que han instalado. He visto que haya un competidor en estacionamiento al frente de los malls, no lo he visto. Sí puede haberlo, lógico que lo podría haberlo, pero no lo hay. Pablo Cáceres, Pablo Cáceres nos pregunta, ¿erraron al formular la ley? Si querían que no se cobraran por los estacionamientos, debieron haberlo especificado en la ley. No, porque, a ver, no perdamos el norte, ¿eh? La ley sobre la cual se invoca esta obligatoriedad de no cobro tiene que ver con una ley que dice relación con el urbanismo y la construcción. Con la carga de ocupación. Claro, y es una ley que básicamente regula el crecimiento de la ciudad, no regula un modelo de negocio ni menos la actividad comercial. Por lo tanto, mal podría esa ley referirse a esos temas que no son propios de la naturaleza de ella. Además, es la ordenanza la que fija la cantidad por carga de ocupación y tiene que ver precisamente con un instrumento técnico y que tiene que ver con la construcción propiamente tal, no tiene que ver con otros aspectos. De hecho, están así que el mismo el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha señalado que ellos no se van a referir si hay que cobrar o no cobrar. Lo que ellos se refieren es que tiene que haber un mayor beneficio hacia el transporte público en estos lugares, ¿no es cierto? Y básicamente lo que se persigue es el bien común. O sea, y al hablar del bien común estamos hablando algo de contribución. Terminemos el punto para pasar al tema de hay un tema que es concluyente para que no especulemos con este asunto del cobro o no cobro. Yo vuelvo a decir, no hay impedimento para cobrar. En el tema de la Ley General de Urbanismo y Construcción, el administrador de la ley, el encargado de velar por el cumplimiento de la ley, es el Ministerio de la Vivienda. Si el Ministerio de la Vivienda nunca ha querido cobrar por este tema, o ha impuesto el cobro en este sentido, es porque no tiene la facultad legal. No, porque es que el Ministerio del el Ministerio de Vivienda no es el organismo que naturalmente establece la ley para efectuar los cobros. Absolutamente, en este caso, pero si existiera, es así, pero si lo ha dicho, no lo digo yo, lo ha dicho el propio Ministerio de la Vivienda. Aquí estamos interpretando algo que ya el Ministerio ha dicho y ha zanjado con extrema claridad. Sí, y está en toda la prensa. Está expresado llamado a zanjar esto en la Corte Suprema. Están ahora en la mesa de diálogo. Tiene muy claro este tema. Y la Corte Suprema también lo tiene súper claro. ¿Cuándo viene la próxima? Hay varios fallos, no hay uno, hay varios. Hay varios fallos con respecto a esto. Los fallos hablan de la responsabilidad, no del cobro. Sí, pero el argumento aquí tengo un fallo de
puedo leer aquí estamos discutiendo de mala fe, porque ningún fallo de la Corte Suprema dice, en cambio el Ministerio de la Vivienda, que tendría que ser el responsable de autorizar o no autorizar este tema de los cobros, dice que no. Pero un poquito. Vamos al tema de la polar. Vamos a la polar. Porque si no nos vamos a quedar estacionados en este tema, ¿no? Además que ya estábamos hablando de A5 y así la discusión es más difícil. A ver, llega el acuerdo entre los consumidores que demandan a la polar y surgen voces como por ejemplo el diputado Juan Chaín, y ahí tú ¿sabes qué? Nos vas a explicar tú mismo en qué consiste el acuerdo. Califican como insuficiente y ridículo acuerdo CERNAC-La Polar. Luego de que el director del CERNAC, Juan Antonio Peribonio, acompañado del ministro de Economía, Pablo Longueira, anunciaran ayer el histórico acuerdo alcanzado por el organismo en el marco del escándalo de repactaciones unilaterales en La Polar. Duras críticas llegaron desde la oposición. Expliquémosle a la gente en qué consiste el acuerdo. Tú que eres un diputado y un hombre letrado. Bueno, yo, para empezar, a pesar de que tengo reparos con el acuerdo, que los voy a establecer, creo que esto es un acuerdo histórico. O sea, yo no me acuerdo haber visto una indemnización colectiva de esta magnitud en Chile nunca. Por lo tanto, creo que estamos avanzando. ¿En qué consiste el acuerdo? Básicamente consiste en lo siguiente. Si usted debía plata en La Polar, lo repactaron. Por la repactación le cobraron una serie de intereses en moras, cobranzas acá, una serie de cosas. Todo lo que se le cobró de más se le va a devolver. Correcto. Pero además de eso, se le van a dar 3 beneficios. Primero, el bono de 15.000 pesos. Segundo, la tasa con la cual usted se le cobran los intereses normales por la compra que hizo va a ser del 1,99% mensual. Y tercero, se le retrotraen ciertos cobros debidamente cobrados de seguros. Correcto. O sea, es todo lo indebido más estos 3 beneficios. Por lo tanto, si usted compró una plancha, con el ejemplo de la plancha, de 20 pesos y resulta que hoy día debía 100, lo que van a hacer es que le van a descontar los 80, va a quedar la plancha, pero si la plancha la compró el año pasado, se le aplica el 2%, que es una tasa muy baja para un crédito de consumo, y hoy día lo que debe es 20 más algo que será 30. Y además se le entrega el supeditado a que se autorice por la parte de la Junta de Accionistas el aumento de capital. Por supuesto. Son en la Junta Extraordinaria que viene este miércoles, si no me equivoco. El 11 de junio. Son 2 cosas las que tienen que cumplirse. Primero, que la justicia acepte este acuerdo, porque es un acuerdo entre las partes, pero también que el aumento de capital traiga los recursos que se necesitan. Acordémonos de que la Polar tiene hoy día en caja 12 millones de dólares y va a tener que desembolsar mucho más de 12 millones de dólares, y el costo total, entre comillas costo, porque son malos cobros, pero entre comillas costo, es de 650 millones de dólares. Esos 650 millones son sobre la base de la cifra, por eso quiero... la cifra de las fantasías animadas de ayer y hoy. Exactamente. Es verdad, y por eso que está mi crítica, si me permites, para terminar, porque si no, no va a quedar representada mi posición, que creo que es importante en ese sentido. De los 650 millones de dólares, una cifra redonda, más o menos 600 millones son devolución de cobros mal cobrados, el engaño, la estafa, que sé yo. Y después 30 millones de dólares a través del bono de 15.000 pesos, más estos cobros que se le entregan de vuelta, cobros debidamente hechos, más la tasa, serán 40, 50 millones de dólares lo que realmente se está devolviendo a la gente. ¿Y cuál es el problema, cuál es la dificultad de este acuerdo, por lo cual yo quiero mejorarlo? Y es que hoy día la señal que se está entregando es que una empresa, si te estafa por 100, tiene que pagarte 100 de vuelta, y el costo adicional de la estafa, en este caso, es más o menos como el 4%, 4 más. O sea, si te estafo por 100 y me pillan con la probabilidad muy baja, te pago 100 y 4 más. Y eso me parece que es complicado. Ahora, cuando uno dice tenemos que subir la compensación a cada uno de los consumidores, el problema es que a uno le dicen, bueno, pero es que la empresa puede quebrar. Y es verdad. Por lo tanto, para que por lo menos yo como... ¿Que pague el crédito? No, es que ya está hecho eso, ya está hecho eso, ojo, ya está hecho eso, estamos hablando de los flujos futuros, no es la caja que tiene. Pero lo que, por lo menos para apoyarlo yo 100%, esto lo que yo necesito es que se me certifique que financieramente la Polar no tiene ninguna posibilidad, sin quebrar, de pagar más. Si el ministro Longueira, cuando lo invitemos a la Comisión de Economía, certifica eso con un modelo, con lo que sea, que la Polar no puede pagar más,
ahí entonces decir, ok, lo apoyamos. Porque el problema que se quiebra es que los consumidores no reciben no reciben nada. Tenemos 7.125 empleados que pierden el trabajo, tenemos accionistas minoritarios que son gente que tiene sus ahorros, que lo pierden todo, y por lo tanto la empresa no debe quebrar y tenemos que preocuparnos de eso también. Hernán, estás bastante inquieto. Mira, yo en ciertos aspectos comparto con el diputado porque creo que esa es la verdad. Cuando él dice, en realidad lo que se va a pagar efectivamente por la Polar son 40, 50 millones de dólares, no es más. Y esa es la verdad. Lo demás son todos los cobros abusivos que hizo durante todo el tiempo. Yo también tengo mis aprehensiones. Yo creo que no podemos meter a todos los consumidores en el mismo saco. Y claramente darle 15.000 pesos a todos igualitarios, y que fue algo de lo que nosotros dijimos permanentemente, que era necesario separar los que no habían pagado nunca con los que estuvieron al día y los repactaron igualmente, que no tienen la misma condición, y eso sí que fueron abusados significativamente. Hubo cobros abusivos de todo tipo, entonces tenemos que separar. No es lo mismo compensar al que nunca pagó una cuota con el que estaba al día y lo repactaron y se le infló la deuda y llegó a un volumen significativo. Tengo una pura duda, tengo una duda. Tenemos que separarlo. En segundo lugar, creo que la multa es insignificante para el daño. Creo que esto no puede, además no la puede fijar un acuerdo extrajudicial, un avenimiento. Me parece que eso no es un procedimiento, eso tiene que fijarlo claramente el tribunal. Hernán, bueno, pregunta, mira. La empresa llega y dice, mira, sabes que si pago más me voy a la quiebra. Chuta, pero yo cuando tengo una deuda puedo tener una quiebra personal y la empresa me cobra igual. Entonces, claro. Entonces eso va en contra del sentido común. Es que, a ver, este acuerdo tiene matices y diferentes interpretaciones, ¿eh? Yo concuerdo mucho con lo que señala el diputado Edwards y lo que señala Hernán, y para complementar un poco este tema de los 15.000 pesos, señala Hernán, resulta a mí modo de ver casi paradojal que las personas a quienes no le debían ningún peso a la Polar y que se les repactó unilateralmente, y que de acuerdo a la aplicación del factor Walker que se hizo para analizar los deudores repactados unilateralmente y los que terminaron siendo acreedores repactados unilateralmente, se les tenga que devolver todo este dinero que se les cobró adicionalmente, solo se les compense, porque finalmente ese dinero que se les tiene que devolver es un dinero que nunca debió haber salido del patrimonio de estas personas. Ese dinero se vuelve con tasa de interés, ¿no? Sí, y ese es uno de los problemas del acuerdo. Porque yo, por ejemplo, pedí esa plata prestada para pagar, sí, o por último la quería tener ahorrada, ¿cachai? Entonces, si viene sin tasa de interés, no me están devolviendo la misma plata, me están devolviendo menos. A propósito de plata, dame un segundo que tengo que ir a la última pausa. Y aquí cuando manda la señora directora, esto es... Oye, 800 millones, ¿es solo honorarios del abogado? Sí. Eso pausa, ya estamos de vuelta. Y otro problema más. Ya, ahí vamos. De vuelta acá en Agenda Nacional. La Polar muestra lado B, la falta de educación y responsabilidad financiera de muchos chilenos que estaban morosos y no se preocuparon. Eso nos dice don Pato Ramírez. Empresas deben tener conciencia de responsabilidad social. A ver. Yo quería volver un poco a la idea anterior, porque me quedó algo en el tintero que creo que es importante que la gente lo vea y lo aquilate. Estos 15.000 pesos que se le van a pagar a cada uno de estas, me estoy refiriendo exclusivamente a las personas que resultaron ser acreedores de la Polar. Correcto. Por cobro indebido. En el fondo es una indemnización de perjuicio por 15.000 pesos. O sea, la Polar le va a pagar 15.000 pesos a usted porque yo le cobré de más, ¿no es cierto? Pero resulta que hoy en día en el sistema penal, procesal penal nuestro, un universitario que se le ocurre poner vía Colo-Colo en una pared, va a ser formalizado, va a ser objeto de una salida alternativa, va a ser suspendido condicionalmente, y entre estas condiciones va a estar el hecho de que vaya a firmar un año y pinte la pared. El hecho de ir a firmar un año y pintar la pared van a ser más de 15.000 pesos. O sea, en el fondo, ¿qué te quiero decir? Que un muchacho que pinta un grafiti en una pared le sale más caro que todo esto que hizo la Polar. Hernán, pregunta, ¿Tomás Fabio los representa a ustedes? Yo no entiendo cuál es el rol de él. Porque él es el que finalmente negocia con César Barro, lo nombra el juez. ¿Usted se siente representado por él? No, nosotros no apoyamos a Tomás Fabre cuando él quería ser el procurador. Él fue nominado por el juez. El juez nominó un procurador común para todos los que estaban
demandando aparte de la demanda principal, que era la del CERNAC. Entonces aquí él tenía la facultad por el juez de representar a todos los demás que estábamos en la demanda. Y él hizo toda la negociación sin informarle a ningún, al menos a nosotros nunca nos informaron. De hecho, antes de ayer recién tuvimos el acuerdo. Nunca tuvimos información que se estaba realizando. ¿Usted no acepta el acuerdo? No, mira, nosotros estamos estudiando el acuerdo, porque hay que interpretarlo bien, porque nosotros tuvimos conocimiento de él hace un día y medio, 2 días. ¿Qué pasa con los honorarios de él? Bueno, en eso yo tengo una súper claro, ¿eh? Yo creo que aquí... Son 800 millones, no son de él, pues, son de la... Son de la Polar. No, los 800 millones son de la fundación. Sí, son para la fundación. Sí. Pero en el tema de los honorarios, por estas demandas, a mí me parece justo que los abogados cobren y es legal que lo cobren. Porque claramente ellos tienen que cobrar su trabajo. Ahora, para que este monto surja, tiene que el profesional puede cobrar más o menos, pero aquí hubo alguien que estuvo dispuesto a pagarlo también, po, y ese fue la Polar, po. Yo quiero hacer es una transacción privada. Oye, un par de alcances que se han tocado acá. Primero, creo que quienes ya pagaron sus deudas o no habían pagado, igualmente fueron engañados, así que tienen que ser recompensados. Primer concepto. El segundo, quien ya le pagó a la Polar, me hubiese gustado que se le pague de vuelta con intereses. Los mismos intereses que hoy día cobra la Polar, pero se le pague. Aunque es muy bueno que se le pague porque generalmente en Chile no se le ha pagado nada. O sea, la experiencia que tenemos en Chile, esto ya es un gran avance. Pero quiero ponerlo también en contexto. Acordémonos de que la vez pasada, hace un par de años atrás, cuando el CERNAC llegó a un avenimiento con la Polar por malas prácticas, el resultado fue una gift card de 3.000 pesos. Por lo tanto, hablar de que se le devuelvan recursos a los consumidores de 350.000 pesos en promedio, más este bono final, que me parece que es bajo, que es el tema de la indemnización, pero ya estamos hablando de otro partido, y eso quería destacarlo. Lo último, es que yo quería destacar acá, por mucho que tengamos algunas diferencias al CERNAC, porque fíjese que la Polar... CERNAC recibió 1.300 reclamos de la Polar durante el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Con 50 reclamos o más, el CERNAC estaba obligado a iniciar una misión colectiva. No lo hizo y dejó que se incubara la estafa más grande. Llega Juan Peribonio y descubre la Polar a través de una misión colectiva. La misma concertación ha criticado el trabajo anterior. Sí, pero es que el trabajo anterior fue desastroso. Entonces, cuando tenemos hoy día un CERNAC, es que quiero defender al CERNAC porque creo que ha hecho un buen trabajo. Él descubre el caso de la Polar. Él, cuando empieza la Polar, da un paquete de compensación ridículo, él dice rechacémoslo. Entonces, por mucho que tengamos ciertas críticas, que tenemos que hacerlas ver, y yo la he hecho ver con mucha fuerza, creo que el avance que ha hecho Chile con este acuerdo es muy grande. Vamos a terminar, les voy a dar 30 segundos a cada uno. Voy a partir por usted, Manuel. La Cámara 4 es suyo, diga lo que quiera en los 30 segundos, si quiere hablar de la Unión Española incluso. Bueno, la Unión Española sería un tema muy entretenido de hablar. La Unión Española va muy bien. Bueno, los centros comerciales también van muy bien. Y van muy bien porque nosotros hemos desarrollado una actividad que esencialmente lo que ha buscado siempre es tener la mejor y más profunda relación con los consumidores. Nosotros nos debemos a nuestros consumidores. Mal estaríamos actuando si hiciéramos cosas en contra de los consumidores, más aún en una sociedad como la actual, donde los consumidores están muy conscientes y muy informados de sus derechos. Sería un pésimo negocio. El centro comercial o el establecimiento que adoptara políticas contrarias a sus consumidores o los engañara, iría rápidamente a la quiebra, desaparecería. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con el CERNAC en aquello que busca de privilegiar los derechos de los consumidores. Eso es muy importante para nosotros y en eso estamos y vamos a seguir estando. La Cámara 6 es suya. No, reafirmar un poco lo que señala José Manuel en el sentido de que de felicitar al CERNAC. Creo que siguen haciendo una muy buena labor. Creo que es necesario que se haga para empoderar al consumidor y equilibrar las situaciones, la relación que existe entre el empresario y los consumidores. Y
soplarle un nuevo caballito de batalla. Yo creo que es importante que el CERNAC ahora también fije su fiscalización en los llamados contratos de adhesión, que a mi juicio siguen siendo leoninos y vehículos de desigualdad y de abuso absoluto contra los consumidores, especialmente los que dicen relación con la materia de seguro y con la materia de telefonía móvil. Perfecto. Hernán, mira, yo creo, 30 segundos, no se me pase la cortito. cámara 4. Yo creo que es necesario, de aquí al diputado, que vamos regulando más, porque la verdad que han habido avances. Esto de las admisibilidades, el cambio de condición significa una rebaja por lo menos 3 años en una demanda colectiva. Hay que mejorar la legislación, pero creo que todavía tenemos una legislación demasiado débil. Hay que cambiarle el sentido a muchos organismos. Las superintendencias son responsables de muchos casos y creo que la Polar es una responsabilidad de la superintendencia y ahí tenemos que poner atención. Y por eso yo creo que hay que cambiarle el chip a todo esto. José Manuel, 30 segundos, no se me pase, por favor. Ya. Quiero destacar la labor del CERNAC. Creo que el acuerdo con la Polar es un gran acuerdo, es un gran avance. Hay algunas cosas que podemos mejorar, pero es un gran avance en Chile para darle una señal a las empresas que tienen que portarse bien, porque las queremos cuidar, pero tienen que portarse bien y si no se portan bien vamos a caerles con toda la firmeza. Tenemos que mejorar la legislación. Creo que este gobierno ha dado muestras claras de protección al consumidor. 2 ejemplos concretos: CERNAC financiero y la ley que reduce la tramitación de los juicios colectivos, y estamos trabajando en legislación para mejorar la protección a los consumidores, en particular proyecto de deuda consolidada, está en mi comisión, proyecto de datos personales, mejoramiento del CERNAC financiero, tasa máxima convencional y muchos otros. Señores panelistas, señores invitados, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedó mucho por conversar, se nos hizo corto el programa hoy día. Estuvo re bueno. Gracias a ustedes por habernos acompañado, nos encontramos la próxima semana y recuerde, todos los sábados 11:30 de la mañana en vivo, Agenda Joven, la otra mirada.